Tejido óseo. Definición. El tejido óseo es un tejido conectivo de tipo especializado. Es decir, va a tener otra función específica a diferencia del tejido conectivo que solo tenía función de sostén y nutrición como función principal. Va a constituir la mayor parte de los huesos de los seres humanos, el cual se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada, lo que le confiere rigidez a esta matriz para tener la dureza y resistencia necesaria para sostener y darnos consistencia a nuestros cuerpos. Tejido óseo. Generalidades. Generalidades. Son células muy separadas. Presenta abundante sustancia intercelular. Tiene una matriz rígida porque está calcificada. Posee nervios, vasos sanguíneos, vasos linfáticos. Se caracteriza por tener gran resistencia a la tracción y compresión. Entonces decimos que el tejido óseo está conformado por células que se encuentran rodeadas por una abundante matriz extracelular, solo que ésta se va a encontrar calcificada, es decir, va a ser hueso, de manera que va a ser rígida. Tejido óseo. Composición. Se puede clasificar en células y matriz extracelular. En células se encuentran las osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo y osteoclastos. En la matriz extracelular se subdivide en orgánica y inorgánica. La matriz orgánica compone el 35% y está formada únicamente por proteínas. En esta se encuentran fibras de colágeno 1 y 5, donde el colágeno 1 forma el 60% del hueso, el cual es utilizado para poder mineralizar el tejido. También se hallan glucoproteínas, proteoglucanos, y las proteínas fijadoras de calcio, las cuales son la osteonectina, osteopontina y osteocalcina. La matriz inorgánica, por otro lado, son los minerales o iones que se encuentran en el hueso. Se encuentran el fosfato de calcio, que presenta forma cilíndrica muy parecida a los cristales de hidroxiapatita, que se encuentran en los dientes en la matriz de la dentina. Este fosfato de calcio se disponen en el hueso de forma similar a los cristales de hidroxiapatita, siendo llamados cristales de hidroxiapatita en múltiples bibliografías, siendo esta la principal forma de almacenar calcio en el hueso. También está compuesto por carbonato de calcio y citrato de calcio, siendo estas otras formas de almacenar calcio. Por último, el fluoruro de magnesio. Periósteo y endostio. El periósteo es un tejido conectivo denso moldeado que recubre al hueso por fuera y está adherido al mismo por fibras de colágeno llamadas fibras de Sharpie. Este periósteo presenta dos capas, una capa externa, compuesta de tejido conectivo denso moldeado, múltiples vasos y nervios, una capa interna, compuesta por las células osteoprogenitora. El endostio recubre al hueso internamente. Presenta una única capa compuesta por una gran cantidad de las células osteoprogenitoras. Tejido óseo. Osteoprogenitoras. Origen. Derivan de las células mesenquimatosas más primitivas de una célula madre pluripotente que da origen a múltiples tejidos. Función. Su función es diferenciarse en osteoblasto, localización, capa interna del periósteo, y en el endostio. Forma. Aplanadas o escamosas con núcleos ovalados claros, citoplasma claro. En el feto y en las etapas de crecimiento, se desarrollan los osteoblastos para la formación del hueso. En la vida adulta, se desarrollan los osteoblastos para la curación de fracturas, modelado y remodelado óseo. Tejido óseo. Osteoblastos. Origen. Provienen de las células osteoprogenitoras. Función. Es una célula productora de matriz extracelular, colágeno 1, proteínas fijadoras de calcio, osteonectina, osteopontina, osteocalcina, proteoglucanos, cialoproteínas óseas, trombospondina y fosfatasa alcalina. Una vez secretada la MEC mediante la acción de la fosfatasa alcalina, se convertirá en hueso. Diferenciación. Tiene tres destinos: convertirse en osteócito /diagonal células de revestimiento óseo /diagonal apoptosis, muerte programada, punto. El osteoblasto tarda 3 días para convertirse en osteócito. El osteoblasto, a medida que secreta su matriz, disminuye el 70% de su tamaño. Localización. Se encuentra en el periósteo en la superficie externa y en el endostio en la superficie interna. Y siempre sobre la superficie del hueso compacto o esponjoso, es decir, está por debajo del periósteo, o endostio, o hueso compacto, pero siempre por encima del hueso. Posicionamiento.
se disponen de forma epitelioide, es decir, se disponen una sobre la otra. Punto. Forma. Van a tener forma cuboides o poliédrica y van a estar separadas del hueso por una banda clara que representa el osteoide, que es la matriz no mineralizada. Comunicación. Los osteoblastos van a producir evaginaciones para estar en contacto con otros osteoblastos y osteocitos para poder estar comunicado, que luego cuando se conviertan en osteocitos o células de revestimiento van a ser llamados canalículos o conductillos. Osteoblastos. Función. El colágeno 1 va a conformar el 90% de las proteínas óseas, es decir, el 90% de la matriz orgánica del hueso, y es en esta red de colágeno donde van a interactuar las diferentes proteínas fijadoras de calcio como la ostenectina, osteocalcina y la osteopontina, que mediante una acción en conjunto van a permitir la correcta unión entre proteínas de colágeno 1 entre sí, permitir una correcta acomodación de los cristales de fosfato de calcio o cristales de hidroxiapatita en este colágeno 1. Y así de esta manera poder almacenar este calcio en el hueso. Por otro lado, los proteoglucanos, como ya se explicó en el video de tejido conectivo, van a estar conformados por una proteína central con agregados y múltiples disacáridos de glucosaminoglicanos, que van a interactuar para atraer agua y los respectivos electrolitos de la misma. Mientras que la fosfatasa alcalina es aquella que se encarga de la mineralización de la matriz extracelular. Una vez secretada la MEC mediante la acción de la fosfatasa alcalina, se convertirá en hueso. Inicialmente secretan matriz ósea no mineralizada llamada osteoide, la cual presenta todo lo recientemente mencionado a excepción de la fosfatasa alcalina, la cual se libera mediante vesículas matriciales, generando la mineralización de la matriz extracelular, es decir, la formación del hueso. Entonces primeramente secreta una matriz osteoide que contiene fosfatasa alcalina en bajas concentraciones, y luego se van a secretar en gran cantidad esta fosfatasa alcalina mediante vesículas, provocando la mineralización de la matriz extracelular, y la van a convertir en un hueso nuevo. ¿Cómo se produce la mineralización ósea? En varios pasos. El calcio proviene de la sangre, entra al tejido a través de los canalículos y empieza a ser fijado por proteínas fijadoras de calcio como la osteocalcina. Esta unión estimula al osteoblasto para la liberación de MEC y una proteína llamada fosfatasa alcalina. De manera que podemos medir la fosfatasa alcalina en sangre para evaluar la actividad de los osteoblastos y de formación de hueso. Esta fosfatasa alcalina estimula la fijación de moléculas de fosfato al tejido, lo que produce una señal para fijar calcio. Esto de a poco va sobresaturando la estructura del hueso de calcio y fosfato, y estimula al osteoblasto a liberar vesículas matriciales, las cuales contienen pirofosfatasa y fosfatasa alcalina. Estas van liberando al fosfato de otras proteínas y el fosfato libre se va uniendo al calcio y hidroxilo formando cristales de hidroxiapatita, constituyendo la nueva matriz ósea ya mineralizada. Diferenciación. Tiene tres destinos: convertirse en osteócito o convertirse en células de revestimiento óseo o por último la apoptosis, muerte programada. Punto. El osteoblasto es una célula que carece de polaridad, por lo que va a secretar matriz extracelular por fuera del hueso y hacia dentro del hueso. Esto va a producir que rápidamente se vea encerrada por su matriz extracelular. Una vez suceda esto, puede ocurrir tres destinos para dicha célula encerrada. Por un lado, recibe señales para apoptosis, que es muerte programada. Por otro lado, se convierte en osteócito, que solo ocurre con el 10/20% de los osteoblastos. Y por último, que se convierte en una célula de revestimiento óseo, que es un osteoblasto inactivo, es decir, sin función secretora. Comunicación. Los osteoblastos van a producir evaginaciones para estar en contacto con otros osteoblastos y osteocitos para poder estar comunicado, que luego cuando se conviertan en osteocitos o células de revestimiento van a ser llamados canalículos o conductillos. Estos canalículos van a poder ser observables por el microscopio. Estas uniones son uniones gap. Tejido óseo, osteócito. Origen. Derivan de los osteoblastos que se quedan atrapados en su propia matriz ósea secretada. Función. Inicia el remodelado óseo mediante la osteólisis osteolítica. Mecanoreceptor. Actúa sobre la esclerostina inhibiendo la formación del hueso por los osteoblastos y ayuda a la homeostasis del calcio. Localización. Cada osteócito ocupa un espacio o laguna que se adapta a la forma de la célula.
Forma. Célula forma estrellada o ahusada con múltiples prolongaciones citoplasmáticas ramificadas. Estructura aracniforme. Pareciera una araña las prolongaciones. Mucho más pequeña que el osteoblasto ya que pierde un 70% del tamaño de su predecesor. Comunicación. En contacto con osteoblastos, osteocitos, células de revestimiento óseo a través de los canalículos en donde se extienden su membrana plasmáticas, donde con estas prolongaciones realizan uniones gap o nexo, por las cuales transmiten señales para comunicarse y nutrientes mediante un líquido intersticial. Nutrición. Hay un osteócito cercano a un vaso sanguíneo. A través de este vaso sanguíneo va pasando los nutrientes a esta red de canalículos al resto de osteócitos, mediante un líquido intersticial. Inician el remodelado óseo / diagonal osteólisis osteolítica, mecanoreceptor, punto. El osteócito va a responder a las fuerzas mecánicas aplicadas al hueso, en donde una disminución de estos estímulos que pueden ser causados, por ejemplo, inmovilidad, debilidad muscular van a producir la pérdida ósea, mientras que estímulos como la actividad física o la fortaleza muscular promueven la formación del hueso. Esto ocurre porque se genera un cambio en el flujo intersticial de los canalículos. Mediante este movimiento del líquido intersticial por el sistema canicular genera un potencial eléctrico transitorio, que abre los conductos de calcio dependientes al voltaje en las membranas de los osteócitos donde fluye el líquido tisular, generando aumentos resultante del calcio intracelular, lo que conduce al remodelado del microambiente del osteócito a nivel perilagunar y pericanicular, es decir, va a almacenar calcio alrededor de la laguna o alrededor del canalinículo. Este remodelado óseo lo realiza con las metaloproteinasas de la matriz, llamándose todo este proceso osteólisis osteolítica. Inhiben la formación del hueso / diagonal esclerostina. Los osteócitos sintetizan esclerostina, que es una glucoproteína cuya síntesis está codificada por el gen SOST. La esclerostina actúa a nivel de la activación de la ruta WNT / diagonal B-catenina. Esta vía es necesaria para la proliferación de los osteoblastos, por lo cual al disminuir la concentración de osteoblastos disminuyen la formación de nuevo hueso. La vía WNT / diagonal B-catenina, 1. Estimula la maduración de los osteoblastos. 2. Inhiben la apoptosis de los osteoblastos. 3. Inhiben la apoptosis de los osteócitos, homeostasis del calcio. Mediante la osteólisis osteolítica y la acción sobre la esclerostina aumenta o disminuye la concentración de calcio en la sangre, asimismo aumenta o disminuye los depósitos de calcio. Para repasar las uniones gap o nexos, este tipo de unión no es más que un conducto hidrófilo entre dos células para el paso de moléculas de información. Lo único que se sabe es que son un conjunto de 6 proteínas conexinas o conexonas que se unen entre las células y forman esta unión gap o nexo, es decir, este conjunto conexina forma un túnel entre ambas membranas plasmáticas donde pasan moléculas para comunicarse. En este caso del hueso decimos que a través de los canalículos del hueso existen prolongaciones de la membrana plasmáticas de los osteócitos, en donde se generan este tipo de uniones, lo que permite el pasaje de moléculas entre estas células. Tejido óseo. Células de revestimiento óseo. Origen. Provienen de los osteoblastos. Localización. Se encuentra en el periósteo en la superficie externa y en el endósteo en la superficie interna. Y siempre sobre la superficie del hueso compacto o esponjoso. Función. Ningún autor sabe exactamente cuál es su función, son simples hipótesis. Por ejemplo, Ross menciona: se cree que las células de revestimiento intervienen en el mantenimiento, soporte nutricional de los osteócitos incluidos en la matriz ósea subyacente, ya que está conectado mediante canalículos, también regulan el movimiento del calcio y el fosfato desde y hacia el hueso, punto. Mientras el Yenese directamente menciona lo siguiente: secretan colagenasa antes que los osteoclastos entren en contacto con la resorción del hueso y luego se retraen, para permitir el paso de los osteoclastos, punto. Es decir, hay opiniones variadas. En todo caso, generalmente los tutores mencionan que carece de función ya que es un osteoblasto inactivo, o que su función es de revestimiento. Características. Presentan muy pocas organelas, un núcleo con cromatina glandular densa. Tejido óseo, osteoclasto. Origen. Derivan de la célula progenitora de los granulocitos o macrófagos, las cuales se encargan de fagocitar. Estas células se encuentran en la médula ósea, punto.
Función: resorción ósea, es decir, la degradación del hueso, pero siempre con fines de remodelado. Localización: se localiza en una depresión de la superficie ósea en donde se ha iniciado la resorción ósea llamada laguna de Hauschildt, es decir, siempre se ubica sobre una superficie ósea. Debido a que proviene de las células hemapoyéticas de la médula ósea, se van a ubicar más osteoclastos en el interior del hueso, es decir, en el endostio. Forma una célula gigante, multinucleada con alrededor de 5 a 10 núcleos, polarizada, va a presentar 3 segmentos: zona de borde fruncido, zona filamentosa, zona vesicular. Su citoplasma es fuertemente acidófilo porque presenta muchas mitocondrias y lisosomas, es decir, se va a ver de color rosado porque se tiñe con eosina. Comunicación: los osteoclastos carecen de uniones gap. Osteoclasto. Forma. Se van a poder distinguir 3 zonas en el osteoclasto. La región del borde festoneado es la zona de contacto con la laguna de Hauschildt, es decir, con el hueso, y va a presentar unos pliegues o invaginaciones, llamadas borde festoneado. En el borde festoneado hay grandes cantidades de bombas de protones, las cuales, al secretar esta gran concentración de protones en una misma zona, genera un pH ácido, el cual es necesario para que las enzimas lisosomales actúen sobre el hueso. La región vasolateral es por donde realiza la exocitosis del material digerido mediante vesículas, las cuales tienen material óseo endocitado y degradado. Es decir, mediante el borde festoneado degradan el colágeno de la matriz y otras proteínas de la matriz ósea para liberar los cristales de hidroxiapatita, ya que se encontraban fijados a este colágeno, y inician la degradación de estos cristales a iones de calcio y fosfatos inorgánicos solubles en agua, donde los endocitan y mediante unas vesículas los transportan hacia su región vasolateral, donde son liberados hacia la matriz extracelular y cómo se encuentran vasos sanguíneos cercanos al osteoclasto. Una parte de este calcio liberado al medio extracelular es llevado a la sangre. La región zona clara, la cual se encuentra seguido del borde festoneado en sus extremos, la cual carece de organelas, por lo que se va a ver de un color claro. Está compuesto por integrinas que se adhieren al hueso formando un cierre hermético. Osteoclasto. Función. El osteoclasto se van a unir a una superficie ósea mediante su zona clara, comenzando la resorción ósea. Al inicio empieza a secretar grandes cantidades de protones por sus diferentes bombas de protones ubicadas en el borde festoneado, mientras que empieza a secretar hidrolasas lisosómicas, catepsina K y metaloproteinasas, que empiezan a degradar las proteínas de la matriz ósea. Cabe destacar que al secretar grandes concentraciones de protones en poco tiempo en una zona determinada, provocará la disminución del pH de manera significativa. En este caso lo lleva a un pH ácido. Esto es suficiente como para desnaturalizar las proteínas, y si estas proteínas se ven desnaturalizadas, se ven comprometida su acción de mantener esta estructura de una red de fibras de colágeno que envolvían a los cristales de hidroxiapatita. Por consiguiente, el colágeno y las proteínas de la matriz ósea, incluyendo las proteínas fijadoras de calcio, se terminan degradando, mientras que el cristal de hidroxiapatita se convierte en iones de calcio y fosfato inorgánico soluble y moléculas de agua. Estos iones de calcio y fosfato son liberados a la matriz extracelular, y como los osteoclastos se ubican cerca de vasos sanguíneos, lo que va a suceder es que el calcio y el fosfato van a ser absorbidos por dichos vasos, lo que provocará que aumente la concentración de calcio en sangre, o también llamado la calcemia. Luego los osteoclastos tienen la opción de migrar hacia otra porción de hueso, para iniciar nuevamente la resorción ósea, pero la mayoría termina sufriendo apoptosis. Esta acción de los osteoclastos se ve estimulada por el rancor por los linfocitos T en los procesos de inflamación, es decir, cuando hay un agente infeccioso en el cuerpo, de manera que van a aumentar la resorción ósea. Una resorción ósea continua puede disminuir las reservas de calcio almacenadas en los huesos, ya que las concentraciones de calcio excesivas son filtradas por los riñones para mantener una homeostasis. Osteoclasto, Ranke. Estos osteoclastos van a surgir de la célula progenitora de los granulocitos en el endostio, pero esta célula tiene que pasar un proceso de diferenciación y de maduración para convertirse en osteoclastos funcional. Entonces, inicialmente es una célula progenitora de los granulocitos, pero mediante la acción del MCSF y de diferentes procesos de diferenciación,
se va a diferenciar en una célula precursora de osteoclastos, la cual en su superficie va a presentar el receptor RANK. Este receptor se va a activar con el ligando RANKL. El ligando RANKL es producido por los osteoblastos, el cual es estimulado por las hormonas PTH, hormona paratiroidea, y 25-dihidroxicolecalciferol, la forma activa de la vitamina D3, la cual producen un aumento de calcio en la sangre, mientras que la calcitonina inhibe esta secreción de RANKL para disminuir la concentración de calcio en sangre. El ligando RANKL va a producir una cascada al unirse al receptor RANK del osteoclasto, provocando que se diferencie a un osteoclasto, estimulándolo para empezar la resorción ósea y inhibiendo su apoptosis después de la resorción ósea, de manera que el osteoclasto termina migrando a otro fragmento de hueso para continuar su acción de resorción ósea. Tejido óseo. Funciones. Función metabólica. Producción de células sanguíneas. Hematopoiesis por la médula roja. Almacén de grasas. Reserva de médula amarilla. Homeostasis del calcio. Almacena una serie de minerales, especialmente calcio y fósforo, necesarios para la contracción muscular y otras muchas funciones. Cuando es necesario este calcio o fosfato, libera dichos minerales en la sangre que los distribuye a otras partes del organismo. También sintetizan colágeno que da al hueso la propiedad de tensión. Función mecánica. Soporte. Provee un cuadro rígido de soporte para los músculos y tejidos blandos. Protección de órganos. Forman varias cavidades que protegen a los órganos internos de posibles traumatismos. Por ejemplo, el cráneo que protege el cerebro. Movimiento, gracias a los músculos insertados en él. Tejido óseo. Macroscopía. Existen 3 tipos de clasificación a nivel de macroscopía, puede ser por huesos, donde se clasifican en huesos largos. Predomina la longitud sobre el ancho y grosor, es decir, va a tener forma de escoba ya que predomina el largo sobre el ancho y grosor. Su principal función es la de servir como palanca. Van a estar formados por 2 placas de hueso compacto, en donde en su diáfisis va a presentar una cavidad medular donde se va a almacenar médula ósea, mientras que en su epífisis va a presentar hueso esponjoso con médula roja y cartílagos si está en crecimiento la persona. No todos los huesos largos tienen cavidad medular. Huesos cortos. La longitud, el ancho y el grosor son similares, es decir, se asemeja a un cubo. Su principal función es la de amortiguar impactos. Se encuentran principalmente en extremidades de los miembros superiores e inferiores. Van a estar conformados por 2 placas de hueso compacto con hueso esponjoso en su interior. Huesos planos. El ancho predomina ante la longitud y el grosor, es decir, se asemeja a un plato o ventana. Su principal función es la de protección, forman cavidades que protegen estructuras nobles. Va a estar compuesto por 2 placas de hueso compacto con hueso esponjoso en su interior. Huesos sesamoideos, aquellos que se desarrollan en el espesor de tendones o ligamentos. La función de los huesos sesamoideos es proteger los tendones del estrés y el deterioro. Huesos neumáticos. Son huesos que presentan cavidades llenas de aire. Estos huesos solo se ubican en la cabeza y se relacionan con la vía aérea. Su función es la circulación de aire. También se clasifica por secciones del hueso, solo en hueso largo, en epífisis, los 2 extremos donde se conectan con otros huesos por medio de articulaciones. Diáfisis es el cuerpo. Está compuesto por tejido óseo compacto con una cavidad medular rellena con médula ósea amarilla. Metáfisis. La zona de unión o límite entre epífisis y diáfisis presenta un disco cartilaginoso que permite el alargamiento del hueso. Por último, dependiendo de cómo se organiza el tejido óseo en tipos del tejido óseo. Hueso compacto, laminillas óseas concéntricas densas que le dan un aspecto macizo. Hueso esponjoso, laminillas óseas distribuidas dejando cavidades donde se halla la médula ósea roja hemapoyética. Laminillas óseas, unidad funcional y histológica del hueso. Las laminillas óseas es una placa de matriz ósea la cual se encuentra mineralizada, es decir, es un paredón de hueso. Dependiendo de cómo se organicen estas laminillas óseas, vamos a tener 2 tipos de tejidos óseos: el tejido óseo compacto o esponjoso. Arquitectura de hueso compacto.
En el hueso compacto, las laminillas óseas se organizan de dos maneras. Las laminillas que no formen parte de esta estructura se van a llamar laminillas intersticiales. En su cara externa con el periósteo y en su cara interna con el endostio se organizará en laminillas óseas, circunferenciales externas e internas, de manera que van a cubrir el hueso externa y internamente, como si fuera una muralla. En su interior estas laminillas óseas van a adoptar una organización cilíndrica y concéntrica llamándose sistema de Havers o osteonas. Estas osteonas tienen forma cilíndrica y concéntrica donde es recubierta por múltiples laminillas óseas con una organización cilíndrica y concéntrica, delimitando en el centro de la osteona una cavidad llamada conducto de Havers, la cual va a tener nervios, capilares arteriales y venosos. Entre las laminillas óseas se van a ubicar los osteocitos en un espacio o cavidad llamada laguna, donde van a extender sus prolongaciones a través de estas laminillas óseas, donde formaron una especie de túneles cuando la matriz ósea no estaba calcificada, de manera que los osteocitos más próximos al conducto de Havers se van a encargar de nutrir al resto de osteocitos que conforman este sistema de Havers. Estos sistemas de Havers se van a comunicar entre sí por cavidades, o conductos de Bowman, que son conductos que comunican a los diferentes sistemas de Havers vecinos. En este conducto de Bowman se van a encontrar únicamente capilares arteriales y venosos. Arquitectura ósea, esponjoso. En el hueso esponjoso las laminillas óseas también van a adoptar una organización concéntrica, pero esta vez es diferentes, se van a disponer en forma de cordones o espículas, o mejor llamada trabéculas óseas. Estos cordones se van a entrecruzar entre sí formando cavidades, en donde se va a alojar la médula ósea. Mientras tanto, en el interior de las trabéculas vamos a encontrar que las laminillas óseas se organizan de manera concéntrica, pero con forma de cordón, en donde externamente tienen a los osteoblastos en una posición epiteliode y osteoclastos. Internamente se van a encontrar los osteocitos con numerosas prolongaciones. Osificación intramembranosa. La osificación es el proceso por el cual se forma tejido óseo, y dependiendo qué tejido base se utiliza para la formación de hueso se puede clasificar en dos. Osificación intramembranosa solo incluye huesos planos de cara y cráneo, algunas porciones del maxilar inferior y la mayor parte de la clavícula. Comienza por un grupo de células mesenquimatosas que se agrupan en el interior del molde de tejido mesenquimatoso, que vendría a ser el futuro hueso, en donde empiezan a aumentar el tamaño porque empiezan a recibir mucha más irrigación. Después este grupo de células empieza a diferenciarse y se convierten en osteoprogenitoras, las cuales empiezan a multiplicarse. Algunos segmentos de este cúmulo de osteoprogenitoras se empiezan a diferenciar en osteoblastos, los cuales van a secretar matriz extracelular llamada osteoide. Esta matriz extracelular empieza a almacenar calcio en sus fibras de colágeno, por lo que se va a calcificar. Inicialmente la matriz extracelular va a formar las trabéculas del hueso esponjoso rodeadas de tejido conectivo, pero estas trabéculas se van a empezar a ensanchar formando el tejido óseo compacto. Los osteoblastos que estaban secretando matriz extracelular empiezan a formar una red de conductos llamados canalículos, por los cuales se van a comunicar y van a nutrirse. A medida que secretan matriz extracelular van a terminar encerradas por la matriz ósea calcificada, diferenciándose a osteócito, mientras que los nuevos osteoblastos van a salir de células circundantes, es decir, de células osteoprogenitoras que se encontraban alrededor, de manera que cada vez van a secretar más matriz extracelular y van creando el hueso. La capa de tejido conectivo que rodeaba a este grupo de células mesenquimatosas va a terminar conformando el periósteo y endostio. Osificación endocondral. La osificación endocondral es aquella osificación que proviene del tejido cartilaginoso hialino embrionario. Ocurre en todos los huesos del cuerpo a excepción de los huesos que tienen osificación intramembranosa. Este tipo de osificación es el que siempre preguntan en los exámenes. Este proceso el Ross lo explica mediante una serie de sucesos continuos. Primer paso, el molde de hueso formado por cartílago hialino embrionario. Segundo paso, es un incremento del molde por crecimiento intersticial y aposicional del hueso, pero el pericondrio que se encuentra en la periferia del cartílago empieza a diferenciarse y a dar origen a los osteoblastos en vez de a los condroblastos, para finalmente diferenciarse en periósteo,
En esta parte es donde forman el collar óseo. Tercer paso, es una hipertrofia de los condrocitos encerrados por este collar óseo, donde empiezan a secretar grandes concentraciones de colágeno y de fibras, en donde empiezan a formar placas de cartílagos irregulares y a secretar fosfatasa alcalina mineralizando la matriz extracelular. Cuarto paso, del periósteo empiezan a migrar vasos sanguíneos hacia el centro del cartílago, en donde a través de los vasos sanguíneos van a llegar las células mesenquimatosas, que van a formar el centro de osificación primario. Quinto paso, se forma el centro de osificación primario. Sexto paso, mientras se continúa el crecimiento del hueso en la diáfisis, donde empiezan a aumentar el número de osteocitos y osteoblastos. Por otro lado, se inicia todo el proceso que sucedió en la diáfisis para empezar a desarrollar el centro secundario de osificación, en donde hay un incremento en las células cartilaginosas en la epífisis por crecimiento intersticial y aposicional, mientras que al mismo tiempo se empieza a calcificar este cartílago hialino en la epífisis. Por último, empiezan a aparecer arterias en las epífisis. Séptimo paso. Los vasos sanguíneos cada vez van a ser mayores en la epífisis, por lo que van a migrar células mesenquimatosas y van a formar el centro de osificación secundario. Octavo paso. El centro de osificación secundario empieza a reemplazar todo el cartílago por hueso esponjoso, calcificando la matriz extracelular, mientras que se dejan dos tipos de cartílagos. Por un lado, el cartílago articular que se encuentra en la superficie articular del hueso. Por otro lado, entre la epífisis y la diáfisis, se conserva un segmento de cartílago hialino llamado disco epifisiario, el cual se mantiene para asegurar el crecimiento óseo durante la niñez y adolescencia. Noveno paso, se reemplaza el disco epifisiario por hueso, de manera que se finaliza el crecimiento del hueso en longitud. Crecimiento en longitud, disco epifisario. El disco epifisario va a poseer 4 zonas. La zona de cartílago de reserva, cuya función es siempre asegurar cartílago en el disco epifisario para que no finalice el crecimiento en longitud. La zona de proliferación, la cual está compuesta por condrocitos que se dividen rápidamente, por lo que lo vamos a encontrar en fila o grupos isógenos de tipo axiales. La zona de hipertrofia, donde los condrocitos aumentan de tamaño porque empiezan a almacenar glucosa. La zona de calcificación, en donde los condrocitos que aumentaron de tamaño terminan muriendo por apoptosis y su laguna libre es invadida por la sangre, mientras que los osteoblastos empiezan a secretar matriz extracelular, osteoide, para luego calcificarla, de manera que calcifican la matriz extracelular del cartílago. Reparación ósea. En caso de una fractura de hueso existen dos procesos de reparación ósea. Por un lado, proceso de curación ósea directa, primaria. Consiste en que los osteoblastos empiecen a formar el hueso directamente sobre la fractura, y esto solo sucede cuando se inmoviliza el área afectada, por ejemplo con una placa de metal, donde primeramente los osteoclastos forman un túnel para que los osteoblastos accedan a la zona de la fractura, para luego recubrir los túneles y la fractura. La curación ósea indirecta o secundaria, donde no se inmoviliza al hueso completamente, sino que se lo deja semi-inmóvil, de manera que este hueso es reemplazado por fibrocartílago primeramente llamado callo blando, para luego ser reemplazado por callo duro, óseo. Punto. ¿Qué es lo que tengo que ver en el microscopio? Punto. Para empezar, en la microscopía del hueso existen dos tipos de preparados. Por un lado, el método de desgaste, en donde se corta el hueso de forma repetida hasta que se hace lo suficientemente pequeño para introducirlo a un taco de microscopía, el cual se caracteriza porque se van a poder visualizar los canalículos que no se visualizan en los preparados convencionales de hematoxilina y eosina, y se va a poder distinguir más fácilmente el sistema de Havers, sin mencionar las laminillas circunferenciales externas e internas. Pero no se va a poder visualizar ni las células, ni los vasos sanguíneos, solamente vamos a poder observar la arquitectura ósea. Por otro lado, tenemos el preparado histológico convencional, de hematoxilina y eosina, donde se va a poder visualizar todo a excepción de los canalículos, que no en todos los preparados histológicos se van a poder visualizar. Preparado histológico. Diáfisis. Inicialmente vamos a encontrar el periósteo, el cual está compuesta por dos capas, una externa de tejido conectivo denso moldeado, una interna compuesta por las células osteoprogenitoras y múltiples vasos sanguíneos.
vamos a poder visualizar por debajo del periósteo osteoclastos, osteoblastos y células de revestimiento óseo. Continuando hacia el centro del hueso vamos a encontrar el tejido óseo compacto, en donde vamos a encontrar los osteocitos y alguna luz con vasos sanguíneos que va a corresponder al conducto de Havers. Los canalículos solo se van a visualizar en pocos preparados. Llegando a la cavidad medular vamos a encontrar endostio que está formado por células progenitoras, en donde internamente presentan osteoclastos, osteoblastos y células de revestimiento óseo. En la cavidad medular vamos a encontrar médula ósea amarilla, la cual se visualiza con múltiples eritrocitos pero presenta muchos adipocitos porque la médula amarilla está compuesta de grasa. Preparado histológico. Epífisis. El preparado histológico de la epífisis se puede dividir en dos sectores. Por encima del cartílago epifisiario, por debajo del cartílago epifisiario. Por debajo vamos a encontrar pericondrio con sus dos capas, una leve capa de hueso compacto, continuada por hueso esponjoso, con sus trabéculas y su médula ósea. Sus trabéculas se van a encontrar con osteocitos en su interior, rodeados por periósteo osteoblastos y osteoclastos. Estas trabéculas van a formar una red de cavidades las cuales se terminan rellenando de médula ósea. Vamos a encontrar el disco epifisario entre la epífisis y diáfisis en un sector llamado metáfisis, en donde se observa este cartílago hialino siendo calcificado por la modela ósea. En este cartílago hialino se van a encontrar grupos isógenos en una disposición axial, es decir, en forma de una fila de monedas. En este cartílago se van a identificar 4 zonas. Zona de reserva, donde hay cartílago hialino convencional. Zona de proliferación, donde se disponen en monedas. Zona de hipertrofia, donde están agrandados en tamaño. Zona de calcificación, donde se puede observar una trabéculas incompletas intentando mineralizar la matriz extracelular del cartílago hialino. En la porción superior de la epífisis vamos a encontrar hueso esponjoso con sus trabéculas, con su respectiva médula roja. Esta médula roja va a presentar adipocitos pero se van a encontrar disminuidos, en comparación a la médula amarilla. Por último, en su extremo superior de la epífisis vamos a encontrar cartílago articular, en donde vamos a poder diferenciar múltiples capas. Por un lado, la zona superficial, en donde podemos observar los condrocitos bastante aplanados con una escasa función, por lo que su MEC presenta pocas proteínas y proteoglucanos, es por eso que su tinción se ve diferente. Seguido a esto vemos la zona transicional o intermedia, en donde presentan mayor cantidad de MEC con proteoglucanos y proteínas, dejan de ser células aplanadas pero ya se van preparando para volverse superficiales reduciendo su actividad. La zona radial o profunda es una capa donde los condrocitos presentan mucha secreción, en donde al secretar bastantes proteínas y fibras se van a ver acidófilos mientras que la matriz extracelular al ser rica en proteoglucanos va a tener un aspecto diferente al resto de cartílago cartilaginoso. Por último, la capa calcificada en donde se encuentra con el hueso, no siempre se va a visualizar la línea calcificada que marca el límite hasta donde se puede mineralizar el hueso, ya que si llega a mineralizar el cartílago articular, esa articulación quedaría muy afectada. Preguntas de examen. Examen escrito. 1. Describa histológicamente y funcionalmente a los osteocitos, osteoblastos, osteoclastos, células de revestimiento óseo. 2. Arquitectura de hueso esponjoso y compacto. 3. Composición del periósteo o endostio. 4. Crecimiento óseo endocondral e intramembranosa. 5. La importancia del rank en el osteoclasto. 6. Cómo se genera la formación del hueso por el osteoblasto paso por paso. 7. A qué se llama remodelado óseo y cuáles son sus funciones. 8. ¿Qué son los sistemas de Havers y cómo están formados y cómo se comunican? 9. ¿Cómo es la nutrición de los osteocitos? 10. ¿Cómo está compuesta la matriz extracelular y cómo se almacena el calcio? 11. ¿Cómo actúan las proteínas fijadoras de calcio? Examen oral. En el examen oral te evalúan en un microscopio con un preparado histológico de epífisis o diáfisis. Contacto. Si tienes alguna duda con un tema en específico, podés enviarme un mensaje al WhatsApp o Telegram. Proyecto del canal. Si quieres apoyar el proyecto del canal Unite al servidor de Discord, el servidor de Discord busca unificar toda la carrera con varios chats para cada materia de diferentes años.
de manera que entre los 200 a 400 estudiantes de cada materia puedan comunicarse de manera masiva, para que puedan preguntar dudas y responderse entre estudiantes avanzados o del mismo año. Sin mencionar la posibilidad de prender el micrófono para poder hacer grupos de estudios más dinámicos. El servidor de Discord también busca enlistar a los grupos de WhatsApp de las diferentes materias y comisiones para que sean de fácil acceso y no estén buscando por todos lados. También busca que los estudiantes puedan recomendar contactos para comprar libros y ambos sin estafas.